Muy buenos días a toda la República Dominicana. Un saludo muy especial para las personas que nos sintonizan los domingos a esta hora de la mañana por Color Visión y nuestro canal de YouTube Espejo 360. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Muy bien, doctor. Estamos en Navidad. Sí, ¿no? Ya se siente el ambiente, ¿verdad? Estamos ya prácticamente en la semana de Nochebuena. Claro. Se siente el ambiente, pero independientemente de eso, parece que sigue el mismo ritmo. El ritmo político, usted observa el discurso y parece que no va a haber tregua de nada. Es la vida del dominicano. Es así, es así. No va a haber tregua y bueno, la gente va a salir a celebrar, pero parece que debemos prepararnos para un 2025 de mucho movimiento político, de mucha confrontación. Claro. El gobierno tiene que comenzar a ver eso. Vamos a la semana 360, venimos con el desarrollo del programa. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. Entre el 2024 y el 2026, los productores de leche locales distribuirán hasta 759.4 millones de raciones del producto para el programa de desayuno escolar a cargo del Instituto de Bienestar Estudiantil INABIE. A través de esta institución, el sector lechero consiguió la adjudicación de las raciones para los siguientes 2 años, valoradas en 1.253.1 millones de pesos. El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche, Aproleche, Eric Rivero, calificó este proceso como uno de los logros más importantes para el sector en los últimos 30 años, debido a que las compras aseguran que la leche con la que se suple este programa es enteramente de producción local. El director del Control de Bebidas Alcohólicas COBA del Ministerio de Interior y Policía, Fermín Domínguez, se reunió el jueves con el presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, Ricardo Rosario, con el objetivo de analizar los detalles sobre la extensión del horario para el expendio de bebidas alcohólicas en el país durante las festividades navideñas y de Año Nuevo. El encuentro se llevó a cabo para aclarar cualquier duda relacionada con la resolución emitida por esa institución, la cual establece la ampliación de horario de venta de bebidas alcohólicas a partir de este domingo 15 de diciembre. Sin embargo, la disposición no aplica para colmados, colmadones, cafeterías, car wash, entre otros. Ante la flexibilización del horario para la venta de bebidas alcohólicas en los centros nocturnos de República Dominicana, la Policía Nacional exhortó a la población a actuar con responsabilidad durante los días festivos de la temporada navideña. El vocero de la institución, Diego Pesqueira, manifestó que la ampliación de los horarios no implica dar rienda suelta al consumo indiscriminado de alcohol y aseguró que los agentes estarán vigilantes para garantizar el orden. Asimismo, hizo un llamado especial a los conductores para que tomen conciencia y, en caso de haber ingerido alcohol, deleguen la conducción a alguien que no lo haya hecho, con el fin de evitar tragedias. El presidente Luis Abinader habló el jueves frente a varios líderes de la región, donde abogó por el diálogo como el camino para poder enfrentar los desafíos, la incertidumbre, tensiones y rivalidades geopolíticas que vive actualmente el mundo. El mandatario ofreció sus declaraciones durante el aniversario de la 30ª Cumbre de las Américas. La próxima edición de este cónclave se celebrará en el país a finales del año 2025. Abinader aspiró a que en ese encuentro los presidentes y primeros ministros de la región forjen una visión contemporánea que responda a los desafíos de los nuevos tiempos. Pavel Isa Contreras renunció al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo el 4 de diciembre de este 2024, con efectividad al 10 de enero del año 2025, tras completar los avances necesarios para la fusión de ese ministerio con el de Hacienda, un proceso que había sido acordado previamente con el presidente Luis Abinader. Isa consideró que, habiendo logrado definir la misión, las fusiones, la macroestructura del nuevo ministerio y el traspaso de algunas competencias a otras entidades, su etapa en el cargo había concluido exitosamente. Y en el ámbito internacional,
El primer ministro de Haití, Alex Dier Fils-Aimé, presidió una reunión con el Consejo Nacional de la Policía en la cual se tomaron varias medidas para enfrentar los actos de violencia en ese país, que en esta semana se ha saldado con 2 masacres que suman más de 200 personas muertas. En la reunión participaron los ministros de Justicia y Seguridad Pública, de Interior y de Comunidades Territoriales, el director general de la Policía Nacional de Haití, así como del inspector general. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, informó sobre la situación de 3 enfermedades transmisibles que afectan a la región de las Américas, como son dengue, oropoche y la gripe aviar H5N1. El director de la OPS, Dr. Jarbas Barbosa, expresó su preocupación por el aumento de los casos durante el año 2024, pero destacó que existen estrategias efectivas para controlar los brotes y mitigar su impacto. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360, informó Joaquín Caraballo. La oposición política ha montado una línea de acción que evidentemente va a tener que mover al gobierno a analizar su posición en este momento y a reinventarse en función de la estrategia que debe desarrollar, porque el presidente Abinader apenas comienza su segundo mandato de gestión, pero la oposición política, lo que observo, ha estructurado una línea de acción para buscar un posicionamiento en función de una línea de oposición. Y lo digo porque en las últimas semanas, cuando yo pensaba que íbamos a estar en un ambiente puramente navideño, en las últimas semanas ha habido una línea de cuestionamiento puro y de críticas puras, lógicamente de oposición, de parte del expresidente Leonel Fernández y de parte de la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, pero con una línea muy parecida. Si usted observa, Leonel Fernández está saliendo a hacer unas críticas muy puntuales, como la que hizo en un determinado momento al contrato de los semáforos. Correcto. Cuando dijo que estaban siendo utilizados, que esos semáforos estaban siendo utilizados para espiar. Se llamó todo un gran debate. Y bueno, la semana pasada el presidente volvió a salir con un tema puntual, el tema de los fondos de Aerodón, los 775 millones que se adelantaron al gobierno para una serie de obras que el gobierno la fue señalando. Citó la construcción de un paso de nivel ahí en la 27 con Luperón y la Isabel Aguiar, citó una obra por la República de Colombia, el asfaltado de La Caleta en Boca Chica, es decir, hay una serie de obras que el gobierno señaló que se iban a construir con esos fondos. Leonel Fernández hizo un levantamiento y, bueno, cuestionó que esas obras no se estaban ejecutando en función como se había planteado y pidió una revisión, y más adelante entonces vino Rafael Alburquerque, que es un dirigente importante de ese partido, fue vicepresidente, fue ministro de Trabajo, cuestionando la política de distribución de los bonos navideños, pidiendo una auditoría. Es decir, Fuerza por está yendo a temas muy puntuales, con unas críticas muy puntuales que el gobierno no estaba teniendo en el pasado, que Abinader no tuvo en los pasados 4 años. Y en esa dirección también vino Danilo Medina, que asumió la presidencia de ese partido de nuevo y ha salido por los pueblos. Ha criticado la política social del gobierno, ha criticado el supuesto deterioro de los servicios públicos, y ha pedido a los PLDistas que salgan a defender la obra de gobierno del PLD, que salgan a comparar las acciones del PLD con las acciones de este gobierno. Es decir, yo pienso que hay una línea de la oposición para buscar un posicionamiento en función de la crítica al gobierno, y eso, lógicamente, va a obligar a que Abinader vaya trabajando en 2 escenarios, ¿verdad? Ejecutando desde la suposición del presidente de la República y de la posición que tienen los ministros, pero al mismo tiempo atendiendo esas críticas que son válidas, porque son críticas a la oposición. Mire, la oposición siempre ha fundado su discurso en nuestra historia política en base a los errores del que está en el poder y que los comete siempre. Por ejemplo, cuando eran los tiempos de Balaguer, la oposición se fundaba en los derechos humanos, en la corrupción. Ese era el discurso. Sí, claro. Pero entonces resulta que cuando llegaban al poder, entonces había
visos de corrupción y también visos de violación a los derechos humanos. A tal punto de que no es lo mismo, no podemos decir que, por ejemplo, los 12 años de Balaguer tienen aquí mucha parangón con qué compararlo, que fue un periodo terrible, y yo lo viví como muchacho, ¿verdad? Joven. Pero los tiempos de ahora han cambiado mucho, porque la gente está muy informada. En los años, 30 años atrás, 40 años atrás, la gente no tenía el nivel de información que tiene hoy. Y además, la gente del poder no puede controlar esa información. Por ejemplo, hay un monstruo que se llama las redes sociales, que por más que intenten, no pueden controlarlo. Y que sale lo bueno, lo malo, lo que es cierto, lo que es inventado. Usted ve proyectos de ley por aquí, pero todos chocan con la cuestión de la constitucionalidad, porque hay un artículo de la Constitución que es mortal, que es la libre expresión del pensamiento. Pero mire lo que pasó con la 124, que por más que la quieran disfrazar, que no, que lo que pasó fue que el procedimiento... ¿Qué procedimiento de qué? Eso fue declarado inconstitucional. Claro. ¿Por qué razón? Porque desde que nació torcida. Lo hemos comentado aquí nosotros. Entonces, que puede haber una ley que controle ciertas cosas, claro que sí, porque los países necesitan controles. Pero, ¿cómo le digo? Al nivel que se planteó ahí, era una cosa que metía miedo. Sí. Usted, cuando viene a ver, usted se convertía hasta en un delincuente si usted negaba un dato. Sí, porque le daba mucha apertura para investigar. ¿Entiende? Sí. Ahora, en el otro plano, que es el aspecto político, ese fue el plano jurídico que yo planteé. La oposición va a ir, en cierto modo, en coche, porque a ella no hay mucho que decirle en contra, porque ellos admiten que sí, que tuvieron mucha corrupción, ¿verdad? Que hubo mucha diablura, pero que ellos exhiben obras, porque yo no estoy haciendo una apología de nadie, porque yo no me beneficio, yo quizá como ciudadano me beneficio, ¿verdad?, de un arreglo de una calle, etc. Pero lo que quiero decirles es que, ¿cómo le digo?, la oposición va en coche en ese sentido. Porque, claro, por ejemplo, usted ha visto que ha habido varios casos de corrupción en este gobierno. Lo ha habido. No tan escandaloso quizá como en periodos anteriores, pero sí llama la atención. Entonces está el caso, por ejemplo, del dispendio económico, del gasto incontrolable. ¿Entiendes? Entonces esas cosas las utiliza la oposición como, diríamos, como elemento, ¿verdad?, de combate, de ataque, porque no es falso, no es mentira. Entonces, por eso le digo que ahora el discurso va a ser, a partir de este 2025, de denuncias, ¿verdad?, ¿qué le digo? Porque el dominicano tiene una particularidad, olvida fácil, borra. Entonces, ¿cómo le digo? La oposición tiene el pie también embarrado en todo, pero no están en el poder. Sí. Entonces, como no están en el poder, tienen que buscar la forma. No, y con una diferencia, doctor, y es que los primeros 4 años, sí, por el hecho de que acaban de salir del poder, no tenían el tiempo suficiente como para reponerse del golpe que habían recibido, pero ya 4 años después, sí ya salen a hacer comparaciones y a hacer crítica a planteamientos, a propuestas de gobierno que se entiende que debieron ir presentando soluciones y que ellos lo van a ver como una debilidad de este gobierno y lo van a atacar. Claro. Porque ha pasado tiempo como para tú presentar determinadas soluciones. Que yo quiero señalar, quiero puntualizar, y es que ya ellos tuvieron tiempo, la oposición, de reciclarse. Sí, eso es. De reciclarse. Por ejemplo, tú no eres de los míos, tú eres de los míos. Y cuando viene a ver, se va reciclando y cada cual está... Que yo le voy a decir una cosa, en política todo es posible. Porque usted me dirá, bueno, una unión entre el PLD y el Fuerza del Pueblo, eso es posible, pero no es muy probable. Porque eso, ¿cómo le diría yo? No creo... Hay uniones en política que no suman. Sí, pero falta mucho tiempo. Todavía. Lo que sí es que ambos partidos van hacia una política de posicionamiento. Claro. Y esa política de posicionamiento implica ataques frontales al gobierno. Va a haber muchos ataques frontales al gobierno. Si no hay una unidad... Por eso yo digo que el presidente y su estratega tienen que prepararse para eso. Claro, pero entonces... Porque tampoco se pueden distraer de la línea de gobierno. Uno que ha observado aquí las cosas, si no hay unidad de criterio, posiblemente le dé mucho trabajo sacar a la gente del poder. Porque están en el poder, manejan los recursos y tienen cierta coherencia entre ellos. ¿Me comprende? Que son fáciles de manejar. Sí. Eso es lo que yo digo. O sea, que ellos pueden bajar las espadas del combate y decir, espérate, mira, vamos a ponernos de acuerdo, ¿verdad?, para no perder la oportunidad de seguir en el poder. Eso es lo que yo veo. Bueno,
Bueno, pero lógicamente lo que digo es que ambos partidos necesitan seguir posicionándose. Sí. Y no pueden hacerlo desde una alianza temprana. Sí. A eso es a lo que me refiero, sino a que cada uno va a salir a buscar un posicionamiento, Claro. buscar una buena franja del electorado para que cuando llegue la hora de definir candidaturas, ya estén en una posición que les permita a ellos presentarse como una opción real de poder. Eso sí. Y entonces ya ahí se pudiera hablar en función de cómo van definiendo los escenarios. Claro. Usted pudiera decir, bueno, las posibilidades son juntos o separados. Pero por el momento será una línea de acción dura de críticas al gobierno que no se observó en los primeros 4 años. Hay diferentes explicaciones, no se observó en los primeros 4 años y que sí vamos a comenzar a ver. Bueno, comenzamos a verla ya. Y aparenta que el 25 será fuerte en esa dirección. Vamos a hacer la pausa. Mire, por lo que observo, la oposición política va a definir candidaturas muy temprano. Si no a mediados del 25, prepárese que ya a finales del 25 la oposición tendrá candidaturas definidas. No presentados como candidatos, pero como figuras presidenciales ya muy demarcadas, con las que ellos van a comenzar a apostar para retornar al poder. Cierto. Y usted puede decir, bueno, en el caso de Fuerza del Pueblo no hay que pensar mucho en que pudiera ser una figura, porque Leonel Fernández es la figura que está definida y que de seguro va a ser su candidato presidencial, pero lo van a tener definido ya para el próximo año, trabajando con una línea de acción en la dirección del 28. Y el PLD, que en el 22 definió muy temprano su candidato, lo va a hacer también. Entonces, en función de eso, los PRMistas que están en el gobierno y que recientemente su presidente, José Ignacio Paliza, dijo que ellos van a frenar las aspiraciones, Cierto. debieran entonces pensar en una línea de acción que les permita presentar soluciones a problemas que por muchos años están esperando soluciones. Y presentar también, bien temprano, los que han sido los logros de 4 años y además ir definiendo claramente proyectos que están a tiro de mate, para decirlo en un buen dominicano, como la terminación del metro de Santo Domingo, como la inauguración de los hoteles en Pedernales y otras obras de importancia como Moneda de Santiago, que ya Abinader, que no pudo presentarla como logro de los primeros 4 años, debe ir presentando para logros del año 2025, porque lo veo no solo por el ámbito de definición de candidatura, posicionamiento político, sino porque el presidente necesita, de una manera u otra, retomar el tema de la reforma fiscal que no pudo pasar ahora a fin de año. Y si espera que pase el 2025, no va a poder hacerlo. Cierto. Entonces, sería importante que presentando soluciones tangibles, el presidente pueda presentarle al país el próximo año un proyecto reelaborado, Cierto, con una estrategia muy marcada de soluciones a problemas fundamentales y de una capacidad para el Estado de respuesta a sus problemas nacionales. Mire, hay una figura de la cultura japonesa, Sí. en la que usted está exponiendo, me fue llegando, ¿verdad? En la cual, cuando una persona fracasa, por ejemplo, sea militar, en la guerra, en política, se suicida, toma unas dagas especiales, consagradas, Sí. y le llaman harakiri. Y eso se ha, diríamos, adoptado para cuando se toma una decisión que puede resultar funesta para quien la toma. Oiga, yo creo Que sería un harakiri. sí, yo creo que tomar esa decisión en la forma que la introdujeron de esa reforma fiscal puede ser una especie de harakiri político. No es porque no se haga, yo he planteado claro, por los escasos conocimientos que tengo de finanzas, aquí hay que reorganizar todas estas cosas, porque aquí hay un desorden de gastos. Hay gente que los más pobres pagan más, al final de cuentas, que los más ricos. Usted dirá, ¿pero y cómo? Sí, porque hay mecanismos que tú lo puedes interpretar en la ley. Por ejemplo, en Estados Unidos, para ponerte un ejemplo rápido, por ejemplo, en el caso de Trump, a Trump lo acusaban de evasión de impuestos. No, es que Trump tenía técnicos que analizaban la ley de impuestos norteamericana y se ahorraban un dineral, porque son cosas que hay que saberlas manejar. Una cosa es
Recuerda que habíamos hablado de que hay evasión y ilusión. Sí. ¿Usted comprende? Evasión es una cosa, pero ilusión es otra. La ilusión es legal. Eludir, bueno, espérate, yo no voy a coger por aquí a 90, déjame irme por aquí a 40. Pero la evasión es cuando usted tiene que pagar y se hace loco. Entonces yo digo que ese tema económico puede ser un tema problemático para cualquier proyecto político en ese 2025, porque va a ser una especie de siembra. Es como dice el pueblo llano, el que siembra vientos cosecha tempestades. No es que no se haga, le estoy aclarando. Aquí hay que organizar, aquí hay mucha gente que recibe de ese crecimiento económico que yo tanto he criticado, que es verdad, pero que no se ve a mano de quién va, sino a mano de un grupo que tiene todo el poder económico del mundo. Entonces, la gente que lo produce, el que baja el lomo, Pero no tiene acceso. ¿Sabe por qué lo digo, doctor? Porque el Estado necesita resolver el problema del déficit. Lo necesita desde hace mucho tiempo, doctor. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que si el gobierno no resuelve el problema del déficit que tiene, va a tener que seguir buscando préstamos, Exacto. va a tener que seguir reduciendo la inversión de capital. Mire, a mí me hubiera gustado. O seguir cogiendo préstamos. Sí. Y si llega al final del 25 sin resolver eso, entonces no tendrá la capacidad para seguir haciendo inversiones sin tener que ir a coger prestado al exterior. Le voy a hacer un inciso de orden. Yo le dije a usted en el programa pasado que yo lo veía a usted como un profesor de economía, al cual yo le hacía ciertas preguntas capicúas. Sí. Y él me miraba raro, pero él contestaba en su forma. Sí. Y es real lo que le estoy diciendo. Usted lo acaba de decir. Claro, el gobierno tiene que reducir el déficit. Pero yo siempre pongo, como yo vengo del concón, del barrio, del mercado, me crié en ese ambiente de gente que sobrevive. Entonces, fíjense, ¿cómo usted cree que puede controlar una persona que tenga una casa con unos ingresos limitados? La mujer trabaja, quizás, el hombre también, el más grandecito pica y se junta todo lo que... Entonces, ¿pero qué pasa? Tienen un déficit porque no le alcanza el dinero. Entonces, ¿qué hacen? Revisan. Mira, aquí estamos yendo a fiesta 2 veces a la semana. No, vamos a bajarlo a una. ¿Verdad? Mira, que el carro, no, vamos a reparar este carro porque no podemos meternos en un carro nuevo. Mira, que no podemos buscar un inicial ahora para meternos en una casa, vamos a seguir alquilados. Ese tipo de cosas, oiga bien, pasa en los estados, porque los estados son reminiscencia de la familia. Es decir, si el Estado, léase, cuando digo el Estado, no me refiero propiamente al gobierno, porque el gobierno es el aparato político del Estado. Es que lo administra. Exacto. Claro. Entonces, si el Estado no se mira en sus propios pies y ve dónde que está fallando, entonces no vamos a salir de eso. Por más reforma fiscal que hagan, vamos a seguir, ¿cómo le diría yo?, favoreciendo a los que más tienen, porque a mí lo que me gusta de esos países que tanto critican, por ejemplo, como Estados Unidos, Europa, ¿sabe qué? Que los que más tienen y los que más ganan, más pagan. Esa es la filosofía de esos países. Por eso que tú ves que en países del norte, frío, no hay clínica privada. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque los impuestos, son altos los impuestos, pero los impuestos se revierten en la población, en la educación, en el transporte. Usted comprende, en la salud, que para eso es que están los gobiernos ahí. Claro. Entonces, ¿cómo le digo yo? A veces los gobiernos en estos países nuestros, el tercer mundo, se comportan como que ellos son los dueños del dinero. Ustedes no son los dueños del dinero. Eso yo lo aprendí en mis tiempos de estudio. Los americanos decían, people money, o sea, el dinero es de la gente que paga impuestos. Cada vez que usted compra una caja de fósforo, usted está pagando impuestos. Claro. Entonces, pero hay un grupo de señores, dones, que reciben el crecimiento económico a modo de que de exenciones, ¿verdad? Exoneraciones, gastos superfluos. Por ahí que tenemos que marcharle. Vamos a ver qué va a traer el 25. Va a ser interesante porque el gobierno tendrá que comenzar a presentar las obras que ya tiene concluidas, presentárselas como solución a la población, pero además decirle de qué manera pudiera tomar medidas que permitan tener mayores controles, mejores ingresos, para tener mejor capacidad de respuesta al final de la jornada, donde sí estará en juego la permanencia en el poder. Cierto. Vamos a hacer la pausa. Dice unos refranes que uno ha escuchado por ahí, que por ejemplo el mucho dinero como que despierta ciertas cosas, ¿verdad? Sí. Que son negativas. Sí. Pero yo le pido al Señor que... Y despierta también interés, no solo negativas, doctor. Claro, que me castigue. El dinero es bueno. Yo digo que me castigue con que me entren un par de millones para yo gastar en abundancia. Porque yo no gasto, que no tengo. Entonces fíjese,
El asunto es que este periodo del año, porque el de Semana Santa no, porque Semana Santa para mí es un periodo de reflexión que se ha convertido en una bacanal. Sí, lo han comercializado mucho. Sí. Un bacanal. Sí. Pero la Navidad, que también debería ser un periodo de reflexión, sí, porque está ligado, ¿verdad?, a la... el nacimiento de Jesús. Lo que menos le importa a los bebedores de ron, a los tirajes, eso no le interesa. Lo de ellos es la chelcha, el bochinche, lo va, perfecto. Entonces, además, uno no se puede poner en contra de lo que los pueblos quieren, ¿verdad? Porque los pueblos a veces no entienden qué es lo que más les conviene. Usted sabe a qué me refiero. El pueblo es inteligente, pero a veces tienen que escuchar a sus dirigentes más probos, que quieren llevarlo por el camino de la estabilidad, de la sanación. Pero a la gente no hay quien le hable de eso. Cuando la gente está, por ejemplo, en estos periodos navideños, esto es fiesta y mañana gallo, como dice el refrán popular. Sí. Pero yo creo que, ¿qué le digo? Estos son periodos de relax, ¿verdad? Relajación. La gente, claro, también son peligrosos, porque yo siempre recuerdo que en estos periodos navideños se daban las cosas más escalofriantes, ¿verdad? De accidentes, gente que comenzaba a tirar tiro para el aire. Ve acá, pero espérate. Eso hay que... Y yo creo que hay un control con eso también. Ha habido un control. Sí, es así. Es un ambiente en que la gente celebra, porque es un ambiente de celebración, de alegría, de compartir. Observe que, por ejemplo, para esta época de año se le hace entrega de un salario 13 a la gente. Exactamente. Es para que tenga un dinero extra, claro, que de hecho ha circulado mucho dinero. Y es su derecho. Ha circulado más de 200 mil millones de pesos. Y no es un regalo. Ahora, no, es parte de lo que tú te has ganado en el año. Entonces, un salario 13, ha circulado mucho dinero, pero además uno va entrando en un ambiente de celebración, que al mismo tiempo también implica impulsar medidas para proteger a esa misma gente que se va a celebrar. Por ejemplo, para cada año, para esta temporada, se monta un gran dispositivo de seguridad. Sí. Se llama Navidad Segura, y va cambiando el año. Navidad Segura 2024, Navidad Segura 2025. 20.000 agentes, 19.000 agentes están en las calles patrullando, porque también, de la forma que la gente celebra, que se reciben muchos recursos, también hay que salir a protegerla. Claro. Entonces, aumentan también los accidentes de tránsito, aumentan los problemas, y en función de eso hay que también tomar medidas. ¿Y a quién le compete tomar las medidas? A las autoridades. Fíjese, por ejemplo, el tema de los horarios de bebidas. En principio, la ministra de Interior y Policía estaban negada a flexibilizar, pero eso se ha convertido en una tradición en el país. Esta semana tuvo que flexibilizar. Esta semana la ministra anunció que desde el 15 hasta el día 3 hay una flexibilización del horario de expendio de bebida. Lógicamente hay unas excepciones, pero para las discotecas, los nightclubs, los restaurantes, para esos negocios de domingo a jueves pueden estar abiertos vendiendo su bebida y en celebración hasta las 3 de la mañana. De viernes a domingo hasta las 4 de la mañana. Y el 24 y el 25, el 25, perdón, y el 24 y el 31 no hay restricción, usted puede amanecer. Ha sido una tradición, pero al mismo tiempo hay que decir, bueno, también la autoridad tiene la responsabilidad de cuidarte. Toma sus medidas, pero tú de manera particular como ciudadano también toma las tuyas, porque tú tienes que protegerte, proteger los tuyos. Es indudable que el alcohol, como decía Shakespeare, es un enemigo de dos caras, sí, lamentablemente. Y los tragos son, ante todo, los sociales, pero hay personas que se pasan de la raya. Sí. Y cuando viene a ver, se creen que son Superman o que son invulnerables. Y se han visto cosas extrañas, porque la conducta de la persona que está embriagada es incontrolable. Pero yo creo que ese es uno de los papeles que tienen las autoridades, de garantizarle a la población, ¿verdad? Que sin menoscabar el derecho que tienen todos a la diversión, ¿verdad? Perfecto. Pero también hay otro factor ahí interesante a observar, y es que en ese periodo, en este periodo y ante todo en otros, pero ante todo se siente más en este, es que hay muchos negocios que hacen sus grandes inversiones precisamente ahí, porque el nivel de gasto y la capacidad de adquisitiva es mayor. Aumenta, claro, por la cantidad de dinero que circula. Claro, entonces hay personas que tienen compromisos, que hay hecho bancarios y hasta informales, el módico 10, el módico 20. Entonces hay de todo. Sí. Entonces hay gente que cifra sus esperanzas en que los negocios van a estar funcionando, ¿verdad?, a plenitud, pero es obvio de que el Estado tiene también que velar por la seguridad y la tranquilidad de las personas. Claro, todo apunta a que estas serán unas Navidades tranquilas. Ojalá que sea sí.
ha circulado mucho dinero, como hemos dicho, tanto el sector público como el sector privado. No tenemos el tradicional reparto de cajas, ¿se recuerda? Eso lo cambió, el gobierno lo cambió por entrega de unos bonos. Cierto. Que se le entrega a la gente más necesitada, que de hecho este año hubo un cierto escarceo con eso. Además de la regalía, la entrega del bono, la regalía que entrega el sector privado. Entonces, está circulando dinero suficiente, uno aspira a que la gente pueda disfrutar en familia, que eso es lo que se quiere, que tenga la alegría suficiente, que pueda coger un poco de tiempo para reflexionar dentro de lo que cabe y poner en perspectiva lo que va a pasar el próximo año. Cada quien tiene que poner en perspectiva su vida, ¿verdad? Porque eso es lo que te garantiza a ti tener una visión hacia donde tú quieres ir. Yo no critico el que se haga ese tipo de ayuda, pero a mí me convencerá cuando ya no sea necesario acudir a ese tipo de cosas, porque el país está en un proceso de distribución justo, equitativo, donde la gente está incentivada a producir, a crear sus propios medios. Porque el dominicano que yo conocí de muchacho era emprendedor, no se veía eso, de estar buscando en una fila cosas, no, eso vino con el clientelismo político posterior, ¿usted comprende? Ya de los años 70, 80, por ahí. Pero antes de ahí uno no veía eso, uno veía que... Lo ideal sería que uno no tenga que darle, que el Estado no tenga que darle nada absolutamente a nadie. Pero siempre habrá gente necesitada. Que cumpla con sus obligaciones. Sí, pero eso da mucha posibilidad de corrupción también. Sí, lo que le quiero decir es que siempre habrá gente necesitada. Hay una franja que siempre va a necesitar la atención y la ayuda del gobierno. Pero que se convierten también como en un modus operandi. No, claro que no. Entonces, hay políticos que se aprovechan. A mí me saca de quicio cuando veo ciertos políticos que no van a sacar votos ni en su casa. Y usted lo ve repartiendo. Acá, pero usted es dueño de eso. Usted me entiende. O sea que es así. Bueno, ciertamente uno está totalmente en desacuerdo en que el dinero se reparta. Pero sí tenemos que estar conscientes de que siempre hay una franja que necesita de la mano solidaria del Estado. Eso está definido claramente. Lo que hay que hacer las cosas bien. Eso sí, lo que hay que hacer las cosas bien para que todo el mundo pueda, ahora en estos tiempos de Navidad, de alegría, de reflexión, pueda tener lo necesario como para reunirse en familia y compartir. Así es que yo estoy de acuerdo con eso, con lo que usted plantea, pero también insisto en que la gente más necesitada debe recibir la mano solidaria. Lo hacen hasta en las grandes potencias, doctor. Lo que pasa es que hay muchas instituciones que pueden suplir eso, recibiendo los recursos del Estado, para que no se vea como un clientelismo político. Bueno, sí. Se comprende muchas instituciones aquí, pero muchas. Claro. ¿Verdad? Sin fines de lucro, iglesias, los otros clubes, que pueden manejar eso. Claro. Pero lamentablemente los políticos tienen que buscar el voto a través de... Es así. Vamos a la pausa. Desde hace mucho tiempo, doctor, venimos advirtiendo que los países tienen que prestar mucha atención a los problemas que está generando el cambio climático. Y qué bueno que concluyendo este año se haya realizado una reunión importante en la Corte Internacional de Naciones Unidas, donde incluso hubo una participación de la República Dominicana advirtiendo los efectos del cambio climático, e incluso al extremo de que hay países como como las Islas del Caribe, que corren el riesgo hasta de desaparecer, porque el cambio climático, el calentamiento global, los países más desarrollados, los países industrializados, que son los más responsables, los que tienen mayor cuota de responsabilidad en todo esto, tienen que asumir una cuota de responsabilidad y tienen que invertir los recursos necesarios para tratar de mitigar la situación que se está viviendo a nivel global. Y ahí escuchaba yo la participación de República Dominicana, una representación de Cancillería, la representación de países de Irlanda del Norte, Reino Unido, Rumanía, Portugal, planteando el nivel de deterioro y la preocupación que están teniendo las autoridades en diferentes países del mundo en función de este tema y de cómo hay que seguir impulsando alternativas, seguir destinando fondos para que los países puedan impulsar las políticas que nos permitan a nosotros tratar de revertir, por ejemplo, los niveles de contaminación que
nos afectan en los pueblos. Citaba República Dominicana la necesidad de que haya fondos suficientes como para auxiliar a los países más pobres, a los países que están sintiendo el efecto de una situación que ha sido en gran medida creada por los países desarrollados. Por ese fondo no se ha creado. Entonces están advirtiendo desde la Corte Internacional de Naciones Unidas sobre la necesidad para que desde ese organismo se pueda presionar, tomar medidas para que los países desarrollados entonces destinen los recursos y le presten la atención que necesita prestarse en este momento. Algo que yo aprendí estudiando la historia universal y las instituciones políticas, ¿verdad? En mi época, que era muy amplio el currículum, o mejor dicho, el pensum de Derecho en esa época, era muy amplio. Bueno, con decirle que era un doctorado, porque era muchísima materia, eso después lo redujeron a la UAS. Fíjense, yo aprendí lo siguiente, que el concepto de país desarrollado tiene que ver con el saqueo de recursos. Oiga bien, los países que empezaron a saquear recursos en ese entonces, estamos hablando a partir de los descubrimientos, yo lo veo entre comillas, los descubrimientos, porque ahí había gente. O sea, usted descubre lo que no existe. O usted dice, que aquí hay una mina de oro. No. Ahora, no estoy criticando, ¿verdad?, la cultura que tenemos ya, que es producto de todas esas mezclas, ¿verdad?, con el tiempo. No, yo estoy diciendo que eso empezó, esa acumulación originaria de capital, como le llaman los marxistas, con estos atracos y estos robos. Porque, por ejemplo, los españoles se llevaban los oros, entonces venían los ingleses, los atracaban, los piratas franceses, los piratas portugueses, eso es un lío. Ahora, todos esos países hoy son los países del primer mundo, el G, ¿cómo es? El G20, G19, incluyendo los comunistas, entre comillas, que también explotaban a sus satélites, porque es que es lo mismo. Ahora bien, ¿quiénes son los responsables del llamado cambio climático? Bueno, le voy a poner un ejemplo que se cae de la mata. Los Estados Unidos no suscribieron el Acuerdo de París. No lo suscribieron. Oiga, con eso lanzaron un ejemplo muy negativo. Entonces, ¿qué le digo? Porque ellos decían que no iban a comprometer su industria metalúrgica, su dependencia del petróleo, su nivel de expansión y construcción. Es decir, en síntesis, el desarrollo económico tiene que ver con degradación del ambiente. Por ejemplo, minería. Yo no soy muy amigo de la minería. Yo creo que sí puede haber minería, pero con ciertos controles. ¿Por qué razón? Porque lo que viene a ver, cuando se acaba lo que hay ahí, te dejan un hoyo, un cráter lunar. Conclusión, yo se lo digo por cosas que yo observé por los lados de Bonao. Cuando yo viajaba por ahí en los años 70, que yo trabajaba por ahí, era profesor, yo veía ese verdor y esas frutas en el camino. Y después, con el paso del tiempo, mire, nada. Conclusiones, los países como el nuestro, que son llamados en vías de desarrollo, o el tercer mundo, no son responsables de ese problema. No son responsables. Pero están sufriendo los efectos. No fabricamos bombas atómicas. Claro. No tenemos guerra. No estamos tirando tiros. Nosotros tenemos, diríamos, motivos más que suficientes para estar tirando tiros con cierta gente por ahí, y no lo hemos hecho porque somos un país de paz, de paz y tranquilidad. Es decir que, además, no creo que la ONU pueda lograr nada. La ONU no va a lograr nada, porque la ONU está desacreditada. Y los mismos que son los poderosos de hoy, ven a la ONU como, o sea, no les hacen caso. ¿Entiendes? Sí, pero hay que preocuparse por el tema, porque claro que nosotros estamos viendo sequías más prolongadas, estamos viendo huracanes más potentes, estamos viendo cada vez temperaturas más elevadas. Todo eso es producto de esa situación, del nivel de contaminación, del propio cambio climático. La cantidad de vehículos circulando por las calles, los niveles de contaminación son demasiado elevados. Entonces, hay que preocuparse por eso, tomar medidas para mitigar, porque en la medida en que eso no se enfrenta, la calidad de vida del ser humano se va deteriorando en el planeta. Tiene que tener un organismo creíble que force a los poderosos a que se metan dentro del carril. Porque con el pequeño es fácil, pero con el poderoso no. Lamentablemente es así. Mientras tanto, yo creo que nosotros debemos seguir aquí tomando medidas. Independientemente de eso, hay un nivel de preocupación. Aquí tomemos medidas dentro de lo que cabe y seguir a nivel internacional forzando porque se desarrollen políticas que permitan enfrentar la situación que se está viviendo. Porque cada vez hace más difícil para la humanidad. Se va a producir menos porque habrá una mayor desertificación, habrá un mayor calentamiento global,
habrá mayor destrucción por nivel de los fenómenos naturales. Es decir, si la humanidad no comienza a enfrentar o no enfrenta con decisión este problema, la situación del ser humano va a ser cada vez más difícil. Y hay un factor fundamental, que es que el petróleo, los combustibles fósiles, sigue siendo fundamental en el desarrollo económico. Lamentablemente. Sí. Es así. La semana que inicia va a estar muy concentrada en el recrudecimiento de la violencia en Haití, las deportaciones de indocumentados haitianos desde República Dominicana, también los debates en torno al código laboral y los preparativos de las Navidades. Concluimos por hoy, nos despedimos. Les invitamos a que nos acompañen el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Buena suerte, buenos días.